Hoy les presento una obra maestra de arquitectura única en la ciudad de Pachuca. Esta casa en venta en el Fraccionamiento Real de La Plata por 1,880,000 pesos te ofrece una ubicación privilegiada, muy cerca del Parque de la Ballena, de Ahorrera de Tulipanes, de Chedraui. Es una casa con fácil acceso a importantes vías como el Boulevard Nuevo Hidalgo y el Boulevard Felipe Ángeles, cerca también de Cedoria y de las instalaciones de la Feria de Pachuca. Es ideal para residencia como para oficinas o comercio. Está construida en su totalidad con ladrillo rojo. Es una obra de arquitectura de autor y es verdaderamente única. Su diseño, cuidado y acabados de primera calidad la convierten en una joya en el corazón de Pachuca. Y mientras la conocemos, quisiera hablarte un poco acerca de La conquista de la felicidad, de Bertrand Russell, el libro en que en su capítulo 14 habla acerca del trabajo. Dice así: hay sin embargo otro elemento en el trabajo más calificado, todavía más importante como fuente de felicidad que el ejercicio de una aptitud. Este elemento es la constructividad. En algunos trabajos, no en muchos desde luego, al terminarlos, queda algo edificado como un monumento. Podemos distinguir la construcción de la destrucción por el criterio siguiente. En la construcción los motivos iniciales suelen ser relativamente causales y el final encierra un propósito definido. En la destrucción ocurre lo contrario. Los motivos iniciales encierran un propósito y el final suele ser causal, es decir, que la finalidad que persigue quien destruye es producir un estado de cosas sin propósito alguno deliberado. Este criterio tiene una exacta y literal aplicación en la construcción de edificios. Al construir un edificio se ejecuta un plan previo, mientras que al destruirlo ninguno sabe exactamente el destino que ha de darse a los materiales de derribo. La destrucción es naturalmente necesaria, con frecuencia, como preliminar de una construcción subsiguiente, y en este caso forma parte de un todo constructivo, pero no es raro que una persona se dedique a actividades puramente destructivas, sin propósito alguno posterior de construcción. Muchas veces, tales personas se engañan a sí mismas, creyendo que están arrasando para construir de nuevo, pero es muy posible descubrir el engaño cuando el engaño existe, preguntándoles qué es lo que piensan construir más tarde. Se observará entonces que hablan vagamente y sin entusiasmo después de haber hablado de la destrucción con precisión y con calor. Esto es aplicable a no pocos revolucionarios, militaristas y otros apóstoles de la violencia. Actúan casi siempre sin darse cuenta de ello, movidos por el odio. La destrucción de lo que odian es su propósito verdadero y sienten una relativa indiferencia por lo que ha de suceder después. No debo negar que puede haber alegría en el trabajo de destrucción como en el de construcción. Es una alegría más violenta y en algunos casos más intensa, pero satisface menos, puesto que la satisfacción apenas reside en el resultado. Si matamos a un enemigo, nada nos queda por hacer una vez muerto, y la satisfacción que produce la victoria se desvanece rápidamente. El trabajo constructivo, por el contrario, constituye una delicia al verlo terminado, y además nunca está terminado tan definitivamente que no pueda introducir alguna modificación. Los propósitos más satisfactorios son los que nos guían indefinidamente de un éxito hacia otro, sin llegar nunca a un fin cerrado. Y en este aspecto no cabe duda que la construcción es una fuente de felicidad mayor que la destrucción. Tal vez fuera más exacto decir que los que encuentran placer en la construcción encuentran un placer mayor que el que los destructores, porque si nos domina el odio, no encontraremos en la construcción el placer que en ella encontraría un hombre normal. Además, pocos procedimientos son tan aptos para curar el hábito del odio como la oportunidad de realizar un trabajo constructivo de importancia. La satisfacción que se obtiene con el éxito en una gran empresa constructiva es una de las más positivas de la vida, aunque desgraciadamente solo pueden realizarlas hombres de excepcionales aptitudes. Esta satisfacción puede ser de muy distintas formas. Uno de los ejemplos más tangibles nos lo ofrece quien con un proyecto de riesgos hace que el desierto florezca como una rosa. El llevar a cabo una organización puede ser un trabajo de suprema importancia. Tal es la obra de algunos escasos estadistas que consagran su vida a introducir el orden en el caos, como Lenin, el tipo más representativo de nuestra época. Los ejemplos más corrientes son los de los artistas y los hombres de ciencia. Shakespeare dice en sus versos: vivirán mientras haya ojos que vean y hombres que respiren.
y no cabe duda de que tal creencia le consoló en sus infortunios. En sus sonetos afirma que el recuerdo de su amigo le reconcilia con la vida, pero no puede menos que sospechar que sus sonetos eran más eficaces para ello que su propio amigo. Los grandes artistas y los grandes hombres de ciencia se dedican a trabajos que son agradables en sí mismos. Al entregarse a ellos, obtienen el respeto de las personas cuya admiración es deseable y que les produce el mayor poder humano, el poder sobre la inteligencia y el sentimiento de los hombres. Tienen además las más sólidas razones para tener buen concepto de sí mismos. Parece que este conjunto de circunstancias favorables debiera ser suficiente para hacer feliz a un hombre. Sin embargo, no es así. Miguel Ángel, por ejemplo, fue profundamente desgraciado y afirmó, aunque dudo de su sinceridad, que no se hubiera molestado en producir obras de arte si no hubiera tenido que pagar las deudas de sus amigos pobres. La facultad de producir grandes obras de arte va unida con alguna frecuencia, aunque no siempre, a una desgracia temperamental tan grande que les llevaría al suicidio si no tuvieran el consuelo de su arte. No podemos afirmar, por lo tanto, que todo el trabajo de importancia hace feliz al hombre. Lo único que podemos asegurar es que lo hace menos desgraciado. Sin embargo, los hombres de ciencia son mucho menos desgraciados temperamentalmente que los artistas, y la mayor parte de los mejores son hombres felices, que deben su felicidad primordialmente a su trabajo. Uno de los motivos de infelicidad entre los intelectuales de hoy es que muchos de ellos, especialmente los literatos, no tienen la posibilidad de ejercitar independientemente su talento, viéndose obligados a alquilarse a ricas empresas dirigidas por filisteos que les obligan a escribir cosas sin sentido. Si preguntáramos a periodistas de América e Inglaterra acerca de la orientación política de los periódicos donde escriben, yo creo que nos encontraríamos con que tan solo una pequeña minoría estaba de acuerdo con ella. Los demás, para poder vivir, prostituyen su inteligencia. Ese trabajo no puede producirle satisfacción real alguna, y para poder reconciliarse consigo mismo, tienen que hacerse tan cínicos que se incapacitan para toda satisfacción plena de otra índole cualquiera. No puedo censurar a quien trabaja de ese modo, porque el morirse de hambre es una perspectiva demasiado fúnebre, pero yo creo que siempre que sea posible trabajar en lo que se esté de acuerdo con los propios impulsos constructivos sin morirse de hambre, ello es preferible, desde el punto de vista de su felicidad, a un trabajo mucho mejor pagado que no esté de acuerdo con sus propias inclinaciones. Sin la propia estimación es casi imposible la verdadera felicidad, y el hombre, a quien avergüenza su trabajo, difícilmente podrá respetarse a sí mismo.